We have played 41 games. It's like a season with post-season. And if you arrive to the final, so we wanted also to watch players that maybe they couldn't have too many minutes. It's important also for them because always I say we need to compete until the end. We need the squad, not the team. The squad, and I think it was a decision that was very clear for us. And after the game, I believe that that was the right decision. The match, I think, um, each half for both teams. No, the first half they were better than us, more intensity. They created too many chances in set pieces, transitions. We couldn't attack the spaces, and we didn't press too high, so we let them to play easy. And I think the second half from the beginning, we start to play in the opposite pitch, creating chances, pressing after the loss, after the miss, the lost the ball. So I think the second half was we were the team that normally we are. No, then the subs uh, came to the pitch in a good level. They maybe uh, improving the team, but at the end, the feeling is if we started in the same with the same mentality in the first half, with that level, we couldn't take the 3 points. Hola Javier, buenas noches. Albert Traver de la agencia F. Hablabas de la carga de partidos, ¿no? Y todavía el Inter tiene 3 partidos por recuperar respecto al resto de equipos que están por delante, ¿no? Entonces te quería preguntar si sufres un poco por cómo puede llegar el equipo al final de temporada, los playoffs. Es lo que toca, no tiene demasiado sentido sufrir o no sufrir. Estamos para tomar decisiones, para tratar de equivocarnos lo menos posible y en esto de tomar decisiones ir viendo cómo gestionamos los minutos. Está claro que la temporada nuestra ha sido bastante más larga que la de otros equipos, no nos quejamos, eso significa que hemos competido bien, porque bueno, hemos llegado prácticamente a instancias finales de Champions, vamos a estar llegando a instancias finales de League Cup, es decir, y bueno, nos ha tocado la bendición de competir en el Mundial de Clubes. Creo que en ese sentido el equipo ha competido, se ha ganado jugar esta cantidad de partidos y ahora dependerá de nosotros cómo ir gestionando. Más allá de todo, creo que hemos, quizás a mitad de temporada, hemos tenido el problema mayor entrando al Mundial de Clubes con la cantidad de lesiones que tuvimos. Ahora hemos recuperado muchos jugadores. Lo único que deseamos es tratar de mantener a todos sanos para esta última recta del campeonato. Ok. Gracias, bienvenido a Washington. Muchas gracias. En el primer tiempo se vio un poco el equipo está retrasado, algunos pases eran imprecisos. El segundo tiempo, con ingreso de los jugadores, básicamente con Busquets, entró Luis, el equipo cambió, pero se veía que básicamente perdía los balones en el medio tiempo, en la recuperación era difícil. Bueno, hace poco lo correlaron al DC, pero ¿a qué se debe? Se te vio muy intenso el primer tiempo, el segundo se te dio más después del primer gol, del segundo gol, entonces aprobaste es bien distinto. Al final se te vio un poco descontento el segundo gol que lo anularon. Eh, no, mira, la realidad es que lo expliqué un poco anteriormente. La primera parte creo que
Primero creo que hubo una parte para cada equipo. La primera parte DC nos superó. Creo que tuvo que ver con la intensidad. Nosotros nos costó entrar en partido. Eh, el gol nos hizo bastante daño, pero ya nos habían advertido en 2 o 3 jugadas que eran peligrosos. No pudimos nunca atacar los espacios correctamente, defendimos muy atrás, no fuimos intensos a la hora de presionar alto. Y creo que más allá de que obviamente en el segundo tiempo los cambios pudieron mejorar el equipo, creo que el equipo desde el inicio mejoró, desde el inicio del segundo tiempo. No, después los cambios claramente dieron un paso adelante y mejoraron, pero el equipo fue otro el segundo tiempo, mucho más intenso, eh, respondiendo rápido en la presión tras pérdida, tratando de ahogar, jugando todo el tiempo en campo rival. Y sí, yo suelo vivir los partidos de esta manera, trato de, sin volverme loco, desde el banco, tratar de contagiar energía, porque de eso se trata. Y sobre todo, cuando, cuando no la estamos pasando bien, tratar de ayudar a los jugadores para poder, dentro de lo que pueda, eh, corregir ciertas cosas. Descontento y sí, porque creo que si hubiésemos tenido el tono que tuvimos la segunda parte en la primera parte, nos hubiésemos llevado los 3 puntos. No, no lo hicimos bien la primera parte, entiendo también que no es fácil venir a jugar con muchos chicos que no tenían cierta continuidad, había chicos que hacía mucho tiempo que no jugaban y como les dije en el entretiempo, la responsabilidad es mía, que jueguen, que tengan la libertad de ir hacia adelante, que no tengan ningún tipo de mochila por el resultado. Porque entiendo que nunca es fácil cuando haces un tipo de rotación como la que hicimos hoy, donde tenés 8 jugadores que hace rato que no juegan y ponerlos todos juntos, a veces es complicado. En ese sentido, tengo que agradecerle a los chicos que lo intentaron hasta el final y de eso se trata. Buenas noches, Javier. Sí. Mario Amaya de Area Sports Network. Solo quería preguntar, ¿qué fue la importancia qué es la importancia de tener rotación del equipo, ya pensando no solo en los partidos de liga, sino en los partidos que van a enfrentar ya en la recta final de la liga? Bueno, mira, el tema es un poco, quizás nosotros desde este lado vamos analizando diferentes variantes, ¿no? Nosotros ahora nos toca, bueno, de hecho venimos jugando, salvo la semana anterior a esta, que fue que jugamos con Orlando y Galaxy, veníamos jugando prácticamente durante un largo tiempo, cada 3, 4 días. Eh, y bueno, encontramos en este partido, no solamente pensando la importancia del miércoles del partido y tener gente fresca, también que nosotros, cual fuese el resultado, tenemos un viaje a la costa oeste para jugar el domingo que viene. Es decir, nosotros tenemos un partido ahora el miércoles en Miami y el domingo, cual fuese el resultado, tenemos que ir a jugar a la costa oeste, 6 horas de vuelo. Y todo lo que eso significa. Bueno, creíamos que este era el partido donde, lo dije anteriormente, donde era una oportunidad para los chicos también para darle minutos, porque también es importante que los que menos tienen, o los jugadores que menos minutos tienen, puedan tenerlo, porque vamos a necesitar de ellos en cualquier momento y tienen que estar con ritmo de partido. Así que lo decidimos de esa manera. eh, y bueno, nada, vinimos a buscar los 3 puntos, lamentablemente nos vamos con uno, pero esto sigue, hemos competido y bueno, ahora pensar en el miércoles. Última pregunta, Michelle. Buenas noches, Javier. Bueno, Sí, tengo dos, permíteme dos. vamos, dale. Una es si puedes hablar del golazo de Baltasar, por favor, que cómo lo vistes, y también cuánto te duele no poder estar en el banco para el partido el miércoles. Gracias. Bueno, mm, obviamente contento por Balta.
no solamente por el gol, sino por cómo entró, cómo ingresó, la actuación que tuvo. Eh, Había tenido alguna que otra molestia la, durante la semana, así que hoy le dimos minutos para ver cómo se sentía. Por suerte terminó bien, eso es también un dato importante para nosotros, que haya terminado bien dentro de lo que ha jugado. Y bueno, nada, un partido de suspensión. Michelle, no soy tan importante. No te preocupes que no soy tan importante. Acá el fútbol, siempre digo lo mismo, es de los jugadores. Nosotros estamos para tratar de ayudarlos eh, y para tratar de equivocarnos lo menos posible. Y bueno, trataremos de preparar estos, en estos 3 días que tenemos el partido de Orlando. Cuento con un muy buen cuerpo técnico, con unos compañeros que tienen muy claro lo que tenemos que hacer, así que a confiar en los jugadores, en ellos, y hay vida después de mí, quédate tranquilo. Así que no pasa nada. Buenas noches.